Y después de esta explicación, ¿quiere que yo, el intuitivo, siga explicando su terrible signatura? ¿Qué quiere que le aclare? ¿Lo de su admirable cuadro de El león que está pronto a devorar a su domador? ¿Lo de los pretendientes que quisieron besarla? ¿Lo de su enorme magnetismo? Para ir por orden, permita que recuerde que usted me habló primeramente de 5 jalones en el camino del conocimiento, y que después pasó a explicarme únicamente del tercero y el quinto, los más importantes. El primero, el de ese magnetismo que dizque poseo; el segundo, el del ajedrez; y el cuarto, el del cuadro de El león, no han sido aún descritos. Es cierto, y de esa precisión no es sino un signo de su clara, fuerte y amplia inteligencia de leona. Lo del hechizo en el Teatro Palace me quitará poco tiempo, porque después tendré que tratar de él más largamente. Quiero decirle ahora, nada más que yo acudí con usted a sentarnos a 2 de las lunetas del Palace, completamente libre de su magnética acción. Yo acompañaba a doña Nadia. Para mí, usted no era más que una antigua amiga, no muy íntima, a la que quería algo y apreciaba poco. Pero esa noche, al estar a su lado, empezó a ejercer en mí su terrible acción. Sentía su contacto, que se encendían los fuegos de la vida, semiapagados por una doble enfermedad del cuerpo y del espíritu que con frecuencia ataca a los seres intuitivos, víctimas de las fuerzas que osan, imprudentes, desatar y afrontar. De pronto me sorprendí riendo, disfruté de una gran agilidad de espíritu a la que no estaba acostumbrado, que me remozaba, que me quitaba 20 años. Mis pensamientos adquirieron agudeza y claridad. Una gran serenidad tranquilizaba mi temeroso cuerpo pasional. Estoy bastante avanzado en el camino del conocimiento para no saber que aquel acrecentamiento de vida se lo debía a usted, a su personalidad próxima y radiosa. Entonces comprendí que usted era una inagotable fuente de energía, un espíritu noble y fuerte, y empecé a apreciarla, es decir, a amarla. ¿Y lo del ajedrez? Es muy fácil de contar. Jugábamos ajedrez aquella tarde. Es un fino tablero el que usted posee, lleno de figurines blancas y violetas, que son un primor. De pronto, su larga y delgada mano blanca se abatió con tal rapidez sobre mi reina para tomármela, que yo vi en el momento su segura explicación: la bestia de presa en los aires, en la tierra o en el mar, águila, carnicero o escualo. Me conturbé, miré con sincero temor a la bella dama que tenía delante. Solo los grandes carniceros se mueven así, aunque de momento no quise aceptar la cruel verdad. Sí, ya me sentí presa de extraño miedo. Todo mi inconsciente me decía que aquello era verdad, que ante usted estaba ante una poderosa fuerza de destrucción. Juega usted bien el ajedrez, Elena, y también me depara incomparables delicias entre las piezas de marfil. Son tan finas sus manos, tan blancas y tan bien proporcionadas. Son magníficas manos de trágica actuación. Da usted así, oh gran batalladora, salida a su violencia necesaria, en este juego tan parecido a la lucha. Ahora explíqueme lo del cuadro de León. Seré breve porque tengo que explicarle un mundo en pocas palabras. Usted es admirable pintor. Este cuadro fue para mí una verdadera revelación. En él aparece un león apresado que un día, despreciando el castigo del látigo y del hierro candente, encendido, y porque la mirada fija ha perdido hace tiempo todo valor, se vuelve contra un domador, le hace frente y lo acobarda hasta hacerlo salir huyendo, dejando en su temerosa huida abierta la puerta, por la que también saldrá su prisionero, a recobrar su libertad nativa. ¿Qué más puedo decirle de ese trabajo? Que es un terrible símbolo en que el león no solo se vuelve contra su domador, sino también contra la sociedad. Son barrotes de prejuicios, látigo de ignorancia, hierro candente de superstición los que la traían prisionera. Sí, es cierto, no es necesario nada más. Ya que llegamos a hablar de sus cuadros, permítame una digresión, aunque por un momento nos separemos del camino que estamos recorriendo juntos.
Déjeme que le hable de algo que tiene muy poca relación con su asignatura, pero que me conmueve mucho. Déjeme que le hable de ese otro admirable cuadro suyo de la Maya. La Maya. En toda mujer hay una maga. En la más simple mujer del carbonero hay una maga. La mujer guarda el sagrado tesoro de la especie y posee artes mágicos para encadenar al hombre. El hilo de que forma su malla es el hábito. Toda mujer estudia al hombre inconscientemente sin darse cuenta, y la naturaleza la ha dotado del poder de conocerlo intuitivamente. Toda mujer conoce las mismas asignaturas que el iniciado, con más finura que éste. Conoce el tipo de instintivo del que hay que complacer la pereza y la glotonería. Conoce el tipo del anímico, de la fiera humana, a la que solo se adormece y domina arrojándole la vianda de adulación a su vanidad o de un obstáculo por vencer, es decir, dando de comer a la fiera. Conoce al mental, del que hay que aprender las pequeñas manías para satisfacerlas y del que hay que suplir la pereza física moviéndose por él. En cuanto al hombre de voluntad, que es la cuarta asignatura, la mujer tiene menos armas contra él, pero las tiene siempre. En toda mujer hay una engañadora perpetua. Nació para engañar. Es parte de su oficio. Engaña naturalmente como las veces respira. El hombre piensa, la mujer seduce. Seduce a la hortera que le ofrece una mercancía barata. Seduce al abogado que no le cobra honorarios. Sonríe y seduce al compañero de viaje que le cede el asiento. Su sonrisa es su pequeña moneda fraccionaria de seducción. Y el día en que deje de seducir, ese día está condenada a perecer y a hacer morir al hombre. La mujer seduce como las hojas de los árboles se tiñen de clorofila, y el papel secante embebe la tinta, como el animal respira. Su naturaleza es seducción. Así toda mujer teje una malla alrededor del amante, así lo encadena con los múltiples hilos del hábito. Este queda y conserva al hombre amado cuando ya su pasión ha desaparecido. Usted, con sagacidad verdaderamente femenina, haciendo uso de su innato conocimiento de magia y ayudada de intuición de artista, pintó ese admirable cuadro de la malla tejida al hombre amado, tejida con dolor, malla cuyos hilos tiñó la sangre de su corazón, malla llamada a suavizarle la vida y a envolverlo suavemente, dulcemente y a retenerlo, malla que extenuaba y mataba a la divina tejedora. ¿Cómo usted pudo expresar cosas tan profundas en una obra plástica? Es uno de los secretos de su divino arte que la ha hecho famosa. Helena, al llegar aquí, bajó la cabeza dolorida. De pronto la levantó y gritó con voz extrañamente ronca, llena de desesperanza. Ya rompí los hilos de esa malla. Cuando los destrozaba, sentía que era mi propio corazón el que rompía. Y no contenta con eso, ¿sabe? Rompí la única rueca que tiene la mujer para tejer su tela. Tenga miedo de decir semejantes palabras, porque esa simbólica rotura de la rueca es una renuncia a su feminidad y al amor. Y si de veras la rompió, hay que hacerse de otra rueca, de cualquier manera, aunque sea al precio de su vida. Veamos ahora lo de los pretendientes. Usted me habló de aquel protector que tiene una alta posición en la banca y el consiguiente poder social. Realizó prodigios por usted. Un día en su casa quiso besarla. Usted lo contuvo con una mirada. Pobre diablo. ¿Cómo debe haber corrido con la cola entre las patas cuando vio aparecer a la leona? ¿Qué signatura es la suya? Aunque lo conozco de vista, no veo su signatura en este momento. Necesitaría estudiarlo. Pero sí puedo decirle que es un mal sujeto, una fiera carnicera, leopardo u otra cosa por el estilo. En cuanto a aquel que un día quiso apoyar la cabeza en el seno de usted, ese es un oso gris, peligrosa bestia. Yo desconfío de él. En cualquier momento puede aparecer la fiera. ¿Se acuerda? También fue un amigo suyo que la llenó de dádivas. Otro pobre diablo que desconoció su verdadera naturaleza de leona. ¿Qué otra cosa quiere que le diga? Ya no necesito preguntarle nada más. He entendido. Entonces déjeme que le hable de otro extraño episodio de nuestras extrañas relaciones.
Es algo más extenso que las anteriores y, para mí tan precioso. ¿Ha olvidado acaso que en una ocasión, cuando principiaba nuestra amistad, al pasar por una artera ciudadana la vi de pronto? Usted también me vio. Detuvo su coche y me invitó a sentarme en él y acompañarla en una gira a Amatitlán. ¿Por qué acepté? Y me invitó, no puedo decirlo. Soy un hombre de costumbres modestas y llenas de orden. Vivir en una casa de huéspedes, decente pero semifamiliar, alejada del ruido y propicia a mis estudios y a mi obra de arte. Comer poco y a sus horas. Beber raras veces ir a los salones. Pocos amigos, una sola amiga. Escaso contacto social. ¿Por qué acepté? ¿Acaso el artista que hay en mí, siempre en todo artista hay algo de bohemio, libérrimo e imprevisto, no ofreció mucha resistencia a aquella su rara invitación de ir, así, 1 o 2 semanas de temporada a Amatitlán, sin avisar a la patrona, sin atender a otras obligaciones sociales? En cuanto a mi trabajo de artista, de este no hablo porque me dejaba libre, pero el profesor universitario debió protestar. Dije únicamente: «¿Pero cómo quiere, señora, que me vaya así, con lo puesto, sin ropa, sin cepillo de dientes?». Usted solo contestó: «Vámonos, todo eso se compra en la Amatitlán». ¿Trajes también? Si vamos a estar varios días, enviamos por ellos a la capital. Y nos fuimos. Usted vestía con rara elegancia un precioso traje sastre. Conducía muy bien, pero era muy atrevida. Llevaba su coche a velocidades peligrosas. Usted y el auto parecían formar un solo animal, rápido y terrible, que espantaba a los pocos transeúntes del camino y dejó moribundo a un perro, hollando sin piedad por el temible monstruo. Hoy, a una luz nueva, entiendo perfectamente lo sucedido. Soy hombre de voluntad disciplinada. No me gusta que me aparten del camino que sigo, ni del programa diario que me he trazado en la soledad de la alcoba por la mañana. No quiero parecerme a las mujeres que salen con propósito de comprarse unos guantes y regresan con 1000 caras chucherías. 1000, entre las que no se encuentran los guantes necesitados. Pero usted me tomó como una leona toma con la boca a un cordero, que no puede hacerle resistencia. Era más fuerte que yo. Llegamos a la maravillosa ciudad del lago. Usted me llevó a un chalet que le habían ofrecido graciosamente, para ocuparlo durante una temporada. Allí nos esperaba su secretaria y una sirviente joven, la pequeña Alicia, y única hija de un frustrado matrimonio, había quedado en un colegio interna. Nos llevaban la comida del hotel, y empezó entonces para mí aquella dulce atracción, en que usted ejerció sobre todas mis potencias y sentidos su misteriosa influencia. De ahí regresé dominado por un gran amor, prisionero de usted para siempre. Oh, temporada divina. Más tarde le hablaré del sortilegio de aquella inmensa gema azul caída de los cielos y que se llama el lago de Amatitlán. De aquellas amanecidas en que recién salidos del lecho nos encontrábamos como viviendo dentro de un zafiro inmenso, una vida de magia. Tal era de transparente y de un pálido azul el cielo, y de un azul reflejado el ambiente, y de un azul intenso el agua. La materia parecía traslúcida y adquiría una tonalidad azul, y suaves montañas de curvas femeninas cerraban el paisaje, como un coro de doncellas que abarcaban con sus manos unidas el horizonte. El chalet esperaba en una posición descollante. Una escalera descendía, suavemente, hasta el lago que murmuraba a nuestros pies. Y a él bajaba usted a bañarse con frecuencia, en realidad como una ondina. Pero volvíamos a las mañanas. Yo salía, al despertar, apenas vestido, de mi cuarto al corredor que da al lago, como quien se asoma a una arcadia extranatural, y el hechizo del maravilloso cuadro empezaba. Me sentaba en un banco a contemplar el brillo del agua, veía aquellas pequeñas pinceladas de las barcas de los pescadores y me adormía en espera de su llegada. Cuando usted salía al mismo corredor, yo la llamaba a mi lado, y juntos nos perdíamos en la maravillosa perspectiva. Y era tan dulce que yo me entregaba a la dulce ilusión de que usted era mía y de que nadie me la podía quitar, porque entonces, usted lo comprenderá, yo ya sentía por usted una atracción irresistible. Usted me hacía presa de misterioso hechizo. Oh,
¿Quién pudiera permitirme explicar de lo que fue un largo paseo que dimos una mañana por el encantado camino que bordeaba el lago? De pronto, usted se detuvo frente a un arbusto de largas espinas huecas, por las que entraba y salía un agitado pueblo de hormigas. Sabia botánica, sabia en plantas, como en otros muchos conocimientos humanos y divinos, el arbusto absorbía su atención. Me compartí su encanto. Los vegetales por primera vez se mostraban a mis ojos deslumbrados. Usted sonreía maternalmente y me iniciaba en su oculta ciencia. Y así me enriquecía la vida. ¿Comprende? Esa es la palabra. Me enriquecía la vida. La tónica de la vida acentuaba su embriagante ritmo. Después seguíamos la florida senda. Ya cansados, buscábamos un tronco de árbol propicio para descansar. Los dos sonreíamos infantiles cuando usted lo encontró. Desde que se hizo el mundo, aparecía aguardar nuestra visita. Había sido creado exprofesamente para nosotros, con exclusión de todo otro objeto que el de darnos asiento durante una hora desde la eternidad. Fíjese, oh Helena, que esta es una verdadera magia, y la mujer es una maga. La viste maya, la tela de ilusión. Maya, la tela de la vida. Oh, qué dulce y bello episodio acaba usted de contar. Dulce como para sorprenderme a mí lo que viví. No, mentira, que pasé por él entonces y que lo vivo ahora. Me ha conmovido aún en esta hora de desesperanza, en esta hora de desolación. Me he alargado mucho. Ya puestos a seguir el rastro del león, no acabaríamos nunca. Se multiplica por doquier. Conviene que obedezca en mi relato, para no cansarla, la técnica del arte, y que no cargue el detalle. Aún me parece haber insistido demasiado, pero es que me interesa tanto su rara asignatura. No me ahorre nada. Estoy tan interesada como usted. Por ejemplo, podría hablarle de su paso largo y rápido, tan parecido al tranco, de su modo de comer y de acariciar, de sus magníficos ojos, fosforescentes en la oscuridad, de su amor por esta, que la hace ir apagando las lámparas eléctricas, por mí encendidas insistivamente. Podría hablarle de 100 detalles más. Sobre todo, podría hablarle de su obra de arte. Habrá usted conservado en su memoria, precisa y cruel, cómo la conocí, cuando expuso sus cuadros en una modesta sala de la lejana ciudad. No había mucha gente. El salón, aunque decoroso, era modesto. Los cuadros eran pocos, apenas lo suficientes para aparecer discretamente en una exposición. En algunas de las obras exhibidas había verdadera maestría, inconfundible maestría. El espíritu se mostraba demasiado. Sobre todo llamaba la atención en ellas la seguridad, la limpieza de ejecución, la claridad de visión y una extraña firmeza. ¿Desde qué sitio eminente se había situado el pintor para poder obtener aquellos incomparables mirajes de las puestas de sol, de la luz de la luna, rielando sobre las aguas de los lagos, de las altas hierbas? Eran paisajes tropicales, trasladados con singular vigor y un aspecto al que no están acostumbrados los hombres. A veces, el cuadro se resentía de descuido, de violencia en la ejecución, pero siempre quedaba manifiesta la garra leonina que era su marca de fábrica. Y a pesar de esta maestría, en raro contraste con ella, había en las geniales composiciones algo de selvático, de primitivo. Parecía que un salvaje, un ser intuitivo, hubiese adquirido de pronto el dominio de un arte plástico y pintara sus visiones de la selva. Me impresioné sobre todo por una pequeña obra maestra que era apenas un boceto incavado, pero como una luz extranatural quedó preso en ella en un bosque africano. El cielo, los montes y la tierra parecían arder, en una inundación de un fuego súbito. Era la apoteosis del rojo. Quise comprarla, y así entré en relaciones con usted. Amargo conocimiento. Deje que ahora, ya para concluir, le hable de Alicia. ¿Se acuerda que un día, cuando ya había ganado tal intimidad, usted me hizo pasar a su comedor a la hora de la refracción del mediodía? Oh, y cómo gocé entonces de su figura señoril, tan majestuosa, tan soberana, bajándose a derramar tanta ternura sobre su pequeñuela.
Yo no sé si era precisamente tanta majestad lo que hacía conmovedor el contraste de contemplar tanta dulzura. Era una reina que daba de comer a su hija. Me embrujó. Siga. Acaba de entender ahora su signatura de leona. Cuando yo sentí aquel goce singular al verla asistir en el comedor de su casa a la pequeña Alicia, fue sin saberlo porque me conmovía su majestad de leona, contrastando con lo inseguro de la niñez, con lo indefenso de la niñez. Era como la gracia llevada en brazos a la fuerza. En eso consistía aquel extraño deleite que encontraba al verla acariciar a Alicia, para el que en vano prodigaba vanos epítetos, señoril, majestuoso, porque Alicia, fruto de una unión híbrida, no es un cachorro de león. ¿Qué es? Solo es una niña, deliciosamente frágil. Mas ya es hora de que me aleje y de que la permita descansar. Y al concluir mi historia, callé. Elena, que hasta entonces me había escuchado con atención, pero con la creciente cólera y desaliento del que ve al médico caminar hacia un diagnóstico fatal, abdicó de pronto de su majestad de diosa. Se echó sobre el lecho y se puso a sollozar angustiosamente. Entonces, ¿mi mal no tiene remedio? Un león. Pero, ¿es que todavía queda algún león sobre la tierra? Modernista de la segunda generación, Rafael Arévalo Martínez comparte con los anteriores la gran sensibilidad artística, pero ya no siente la obligación de embellecer el idioma. Sus cuentos psicozoológicos contribuyeron valiosamente al desarrollo de la prosa narrativa en Hispanoamérica. Por primera vez se excluye casi totalmente la realidad exterior, es la esencia básica del personaje, su realidad interior, lo que forma la médula del cuento. La trama y el suspenso desaparecen completamente y el cuento se transforma en un psicoanálisis inspirado en los escritos de Freud. La asignatura de la Esfinge presenta el caso de la mujer masculina que se aparece a una leona. Aunque el estilo casi científico del autor tiende a convertir la obra en un ensayo, se salva como cuento por la gran emoción que se siente cuando la protagonista reconoce que seguirá siendo una leona hasta encontrar a un león bastante fuerte para dominarla. La asociación de la protagonista como la leona no debe confundirse con la bestialización de los naturistas. Arévalo Martínez no rebaja sus personajes al compararlos como animales. Al contrario, los hace sobresalir más buscando la clave de su carácter en el mundo zoológico. Como leona, Elena es bella y altanera, energética y silenciosa. El autor, que interviene directamente en el cuento como actor y ya no como simple narrador, dice al principio que llegó a la visión leonina de Elena por 5 pasos que menciona. Luego, el cuento se elabora a base de esos 5 pasos en el orden alterado de 3, 5, el primero, el segundo y al final el cuarto. Además de su carácter leonino actual, la vida de Elena también se nos revela poco a poco en un orden no cronológico. Primero sabemos que está divorciada, después de un matrimonio trágico. Luego, se nos dice que el marido era un actor famoso que la dejó. Poco a poco, el pasado de Elena se va poblando de los pretendientes, de la amiga Gatita y del profesor Cordero. Solo hacia el final se habla de su hija Alicia. El autor narra el episodio de Amatitlán antes de contar su primer encuentro con Elena. La descripción que hace Arévalo Martínez del lago Amatitlán es uno de los pocos trozos poéticos de toda su obra en prosa. El estilo de este cuento es rápido y lógico. Predominan los verbos para dar movimiento a un cuento extento en acción. Algunas preguntas y exclamaciones retóricas atestiguan la presencia del autor, que desde luego se hace sentir más por su propio contacto personal con la leona. Los personajes de Arévalo Martínez no participan en la vida nacional, pero viven intensamente en un mundo interior. Esa introspección constituye el rasgo más distintivo de la literatura guatemalteca. Con los cuentos psicozoológicos se ensancha el concepto del género y se prepara el terreno para algunos de los escritores más renombrados de hoy.